Hola chicos, como siempre, bienvenidos a nuestra clase de física. Como siempre, nos acordémonos que estamos en la santa presencia de Dios y adoremos su santo nombre. Para el día de hoy, el propósito de la clase es conocer la ley de Newton en situaciones cotidianas. Entonces, lo primero es que la asistencia se valora a través del quiz en la plataforma EndModo. En listón tenemos tres preguntitas: ¿qué es inercia? ¿Qué es la fuerza? ¿Cómo actúa la acción y reacción en los cuerpos? Como contextualización tenemos que las leyes de Newton son aquellas que permiten describe y predecir el movimiento de los cuerpos. Entonces, básicamente, bueno, en función de la gravedad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las leyes de Newton son aquellas que nos permiten conocer aquello que llamamos dinámica. ¿Qué es la dinámica? Aquello que nos conocemos como el movimiento de los cuerpos, ¿cierto? Y la fuerza que se necesita para llevar a este movimiento. Básicamente, las leyes de Newton nos explican por qué un cuerpo, por ejemplo, puede estar en reposo o por qué puede estar en movimiento y de qué depende esto. Vamos a analizarlo con profundidad. Entonces tenemos este primer brochazo que tenemos tres leyes de Newton. Sin embargo, la primera se conoce como la ley de inercia, la segunda ley que es la ley fundamental de la dinámica, que básicamente lo que nos dice es que la fuerza es proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a la masa. Ya vamos a verlo un poquito más adelante. Y la tercera que es la ley de acción y reacción. Algunos le llaman como la ley del karma. Yo tengo un nombre muy particular para cada ley. A la primera le llamo la ley del perezoso. Sin embargo, vamos a ver que inercia es otra cosa. La segunda la ley de la fuerza y la tercera la ley del karma. Así le llamo yo. Obviamente es una apreciación muy mía, pero pues la forma que me acuerdo de las leyes. Entonces, la primera ley. La primera ley dice que si no existe una fuerza externa que actúe sobre un cuerpo, este permanece en reposo o se moverá con una velocidad constante en línea recta. Entonces, muchachos, fácil. La primera ley nos dice, como justamente acabo de leer, que si un cuerpo no hay una fuerza externa que lo detenga, este cuerpo va a seguir en, digamos, velocidad en movimiento indefinido o en reposo. Pensemos de la siguiente manera. Si a ese coche no se lo ha atravesado, digamos en este caso, este arbolito, él hubiera seguido andando. ¿Cómo? Se le atravesó este arbolito, pues ahí quedó, digamos que en ese momento quedó en reposo. Acá tenemos el segundo ejemplo. En este muñequito, en el carro se le atraviesa una piedra. Y el muñequito va a intentar seguir con el movimiento. Por eso es importante los cinturones de seguridad. Porque como él va a intentar seguir con el movimiento que lleva en el carro, va a salir a volar. Pensémoslo con otros ejemplos. Si tenemos un cuaderno encima de una mesa y nadie mueve ese cuaderno de ahí, pues seguramente el cuaderno va a estar ahí en reposo indefinidamente. Continuamos. El movimiento termina cuando las fuerzas externas de fricción actúan sobre la superficie de un cuerpo hasta que se detiene. Entonces vamos a conocer una fuerza que se llama fuerza de fricción. Pensemos en la siguiente manera. La fuerza de fricción es contraria al movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo en este caso tengo un disco de hockey y lo lanzo, si no hubiera fricción, el disco de hockey se movería indefinidamente. Lo mismo con las piques. Si tengo unas piques y no existiera la fricción, en este caso la tierra, la arena, esas piques se moverían de manera, seguirán moviendo de manera indefinida o infinitamente, pero gracias a la fricción esas pueden frenar. En conclusión, si no existiera la fricción, el cuerpo continuaría moviéndose a velocidad constante, ya que ninguna fuerza afectaría el movimiento. ¿Dónde podemos analizar esto? En los planetas. Recuerden que los planetas se mueven siempre a una velocidad constante alrededor del Sol o más, bueno, o equitativamente constante alrededor del Sol y el planeta Tierra. Recuerden que tiene varios movimientos y va a seguir con esos movimientos a excepción de que una fuerza externa lo detenga o haga cambiar ese movimiento. Como por ejemplo, profe, ¿qué fuerza externa podría ser? Por ejemplo, que un meteorito de grandes dimensiones, Dios no quiera, llegar a impactar contra un planeta y este planeta fácilmente podría cambiar su órbita o que podría cambiar sus movimientos. En definitiva, cuando se presenta un cambio en el movimiento de un cuerpo, se presenta un nivel de resistencia denominado inercia. La inercia, comúnmente, es aquello que hacen los cuerpos para mantenerse en movimiento constante o para mantener en reposo. Si has ido en un vehículo que ha frenado de imprevisto y te has detenido determinadamente en las manos, en tus manos, digamos, en este caso vas en un vehículo y cuando, digamos, vas en un bus y el bus frena muy rápido, ¿qué es lo que haces tú? Coge las manos porque rápidamente vas a sentir un sacudón hacia el frente. ¿Por qué? Porque vas a intentar mantener la velocidad que llevaba el bus.
Nuevamente, por eso insisto que son importantes los cinturones de seguridad. Pensémoslo en este ciclista. Ese pobre ciclista iba en su cicla a una velocidad digamos, constante y un momento a otro, ¡plum! Había unas piedras atravesadas en el camino, no se dio cuenta y él va a salir a volar. ¿Con qué velocidad? Con la misma velocidad que llevaba en la cicla, porque es lo que conocemos como inercia. ¿Hasta dónde? Pues hasta que una fuerza contraria, que en este caso la fricción, lo detenga. Por lo tanto, la primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia. La inercia también es el movimiento constante, ¿listo? Nuevamente, los planetas. O el reposo constante. Piensa en un libro que se deja encima de una mesa y mantener ahí. Eso también es inercia, ¿listo, chicos? Tenemos varios ejemplos de inercia. Entonces, el primer ejemplo, por acá está el señor jalando una piedra, jalando una piedra. Esa piedra, pues seguramente es muy grande, el señor no la va a poder mover, por lo tanto va a permanecer en inercia. Y el otro de inercia, el otro concepto de inercia que tenemos es el truco mágico de alar, en este caso un mantel y dejar las cosas sobre la mesa. Por favor, si lo van a intentar, sea con cosas que no se rompan. En este caso, la estudiante ala en una clase de física para comprobar la inercia el mantel. ¿Por qué las cosas no se caen? ¿Por qué las cosas permanecen en la mesa? Porque ellas van a tender a mantener el estado de reposo que tenían. En este caso, van a querer mantenerse encima de la mesa. Eso es lo que conocemos como inercia. Inercia es tanto esto, es decir, que permanece el estado de reposo encima de la mesa, o cuando un objeto no se quiere mover, nuevamente, o cuando un objeto mantiene una velocidad constante, como los planetas. Concluyendo un poco. Entonces, todo cuerpo permanece en reposo si no hay una fuerza externa que lo haga moverse. Para que se produzca un movimiento es necesario aplicar una fuerza. ¿Listo? Esta fuerza externa quitaría, digamos, evadiría la inercia, porque pues en este caso, por ejemplo, pone el balón en movimiento, pero para que ese balón también se detenga necesitamos otra fuerza contraria. En este caso, un arquero necesita hacer una fuerza contraria para detener el balón. O si no, ese balón primero estaba quieto, como se le aplicó una fuerza, va a comenzar a moverse indefinidamente. Si no hay un arquero que lo detenga, en este caso, el balón va a seguir en movimiento infinitamente. Excepto pues que la fuerza de fricción lo detenga, pero recuerden que la fuerza de fricción es una fuerza también externa. La segunda ley. La segunda ley de Newton determina que si se aplica una fuerza a un cuerpo, este se acelera. Nomás piense usted cuando usted va al supermercado y coge el carrito con su mamá, coge el carrito del mercado y comienza a empujarlo. En este caso, ese carrito que usted va empujando, cada vez que usted hace fuerza, pues genera una aceleración. ¿Esta aceleración que genera? Un movimiento. Recuerda el periodo pasado. Toda aceleración genera un movimiento. La aceleración produce la misma, bueno, en este caso, es directamente proporcional a la fuerza. Siempre va a ser directamente proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a la masa. ¿Y por qué pasa esto, chicos? Porque un cuerpo entre más masa tenga, piense, digamos, usted va a levantar, en este caso, una piedrita supremamente pequeña y la va a mover. En este caso, la masa, pues es pequeñita, entonces la fuerza que tiene que hacer usted es menor. Pero ¿qué pasa cuando usted quiere levantar una gran roca? ¿Listo? Va a ser muy difícil, ¿cierto? Tiene que aplicar mucha fuerza. Lo mismo, seguramente ustedes todavía, algunos no tendrán toda la fuerza o porque no, la masa muscular todavía no se ha desarrollado completamente para levantar un bulto de cemento, porque es mucha masa, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si los mandan por una librita de cemento, ¿cierto? O un kilito. Ahí más fácil, porque la masa es menor. O sea, a mayor masa, en este caso, tienen que ustedes aplicar una mayor cantidad de fuerza. ¿Listo? E inversamente proporcional a la aceleración, porque cada vez que usted aplica una fuerza, la aceleración tiende a aumentar. Entonces, en cambio, bueno, ¿cómo podemos concluir en este caso la fuerza? La ecuación de fuerza es la ecuación que venimos trabajando. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza se mide en newton o en dinas. La masa se puede medir en kilogramos o en gramos y la aceleración se mide en metros sobre segundo o en centímetros sobre segundo. En el sistema internacional la fuerza siempre se mide en newton, pero recuerde que ya vimos un tipo en otro sistema que se conoce como dinas. Ejemplos de fuerza, muchachos. Nuevamente, el balón está quieto, yo le doy una patada, en ese caso el balón se va a poner en movimiento. En ese caso hice una fuerza que logró que el balón se pusiera en movimiento. Cuando estoy con un bate y quiero, digamos así, batear una pelota, en ese caso la pelota está quieta, cuando le doy el batazo, pues finalmente se pone en movimiento. Cuando un carrito se queda varado,
De pronto llega una persona y hace mucha fuerza, pero no, el carro tiene demasiada masa, ¿cierto? No se va a poder mover. Pero entonces hay personas solidarias, que en este caso el señor de pelo negro es muy solidaria, entonces comenzó a ayudar a empujar ese carro. Y en este caso, como la fuerza aumentó, ya podemos mover el carro. Se genera una aceleración que finalmente concluye en un movimiento. Cuando vamos montados en una bici, cuando vamos montados en una bici, se aplica una fuerza el cual genera un movimiento. Y también cuando levantamos objetos. Cuando levantamos un objeto, en este caso una pesa, pues generamos una fuerza que finalmente concluye en un movimiento que es producto de una aceleración. Si la pesa tiene demasiada masa, pues seguramente no la podamos levantar. Por eso recuerden que la fuerza y la masa son inversamente proporcionales. Por último tenemos la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton la llamó muy, digamos, popularmente como la ley del karma, postula que una fuerza impulsa a un cuerpo generando una fuerza igual, pero que va en sentido contrario. ¿Cómo así? Sí, si yo hago una fuerza de izquierda a derecha, digamos sobre una pared, esa pared me va a devolver a mí de derecha a izquierda la fuerza. ¿Cómo así? Fácil, muchachos. Mañana, ustedes cuando vean este video, cojan, intenten empujar una pared y a ver qué va a pasar. Ustedes se van a ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque la pared les va a devolver esa fuerza con la misma magnitud, pero en sentido contrario. ¿Listo? Entonces acá tenemos lo del ejercicio que les decía. La acción que ustedes van a ejercer sobre la pared, van a empujar la pared y la pared lo devuelve con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Entonces los va a empujar hacia atrás. Cuando tenemos un globito, lo llenamos de aire. La acción La acción es que, y lo soltamos, la acción es que va a botar el aire hacia atrás, ¿cierto? Pero la reacción es que ese aire va a mandar el globito hacia adelante. Cuando estamos jugando en una pared, de pronto, o ping-pong o alguna cosa, hay una acción hacia adelante, pero hay una reacción de la pelotica, en este caso hacia atrás. Acá tenemos otro ejemplo. Un señor que está intentando lanzar un arco, mire que la acción de él es empujar digamos, el arco hacia atrás. La reacción es que manda la flecha hacia adelante, pero también tenemos otra acción, otra reacción. Cuando pega la pared, hay una acción hacia la pared y la pared envía nuevamente con una reacción hacia atrás. ¿Listo? ¿Con qué fuerza? Con la misma fuerza que el señor envió. Obviamente el aire puede reducir un poco la fuerza, pero es menor. Por eso el señor se preocupa un poco porque la fuerza, aunque llega, es bastante fuerte, porque él empujó la flecha con bastante fuerza. Y tenemos el último, el señor el balón está en una patineta, el señor muy ocioso, viene y le pega a la patineta y el balón sale, la acción es hacia abajo, la reacción de la pelota es ir hacia arriba y justamente termina en la cara del señor. ¿Tenemos más ejemplos? Sí. Acá tenemos un señor de punto, digamos, un poquito desadaptado que lanza una botella. La botella llega y pega. Y la acción es hacia la pared. La reacción es que la pared empuja la botella con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Por eso le termina dando en el estómago. Tenemos un cohete. La acción del cohete es hacer mucha fuerza a través del fuego hacia abajo y la reacción del suelo es mandar el cohete hacia arriba. Así funciona realmente. Entonces miramos que, por ejemplo, la acción y reacción es una ley muy aplicada en muchos campos. Acá tenemos un típico jueguito que hay en oficinas que una pelotica empuja a la otra y la otra sucesivamente e indefinidamente. ¿Hasta cuándo va a pasar esto? Hasta que una fuerza externa pare esas peloticas. Y lo último, una acción muy cotidiana, cuando aplicamos acción y reacción a la hora de caminar. La acción de nosotros es empujar el suelo, ¿cierto? Nosotros hacemos la fuerza hacia atrás y el suelo lo manda a nosotros hacia delante. Mañana miren cómo ustedes caminan, hace la fuerza hacia atrás y el suelo manda la reacción del suelo es mandarlos a ustedes hacia adelante. ¿Con qué fuerza? Con la misma fuerza que ustedes aplicaron. Por eso cuando ustedes aplican una mayor cantidad de fuerza, seguramente tienden a correr y cuando aplican menos fuerza tienden a caminar muy lentamente. Concluyendo un poco, entonces, la primera ley de Newton dice que todo cuerpo permanece en estado de reposo continuo con movimiento rectilíneo uniforme siempre y cuando no haya una fuerza externa que actúe sobre él. Entonces, ¿qué es una fuerza externa? Como la fuerza de fricción. Si no hay una fuerza de fricción para detener un balón, seguramente ese balón va a andar indefinidamente. Si no hay un arquero que esté en la portería, ese balón y una malla o una fuerza contraria, ese balón va a andar indefinidamente, pero pues gracias a digamos, hay otra fuerza contraria que lo que hace es parar ese balón. Por eso existe el fútbol. Segunda ley de Newton. Siempre que una fuerza no equilibrada actúe sobre un cuerpo, se produce una aceleración en la dirección de la fuerza que está
directamente proporcional o inversamente proporcional a la masa. ¿Qué quiere decir eso? Nuevamente, siempre, nuevamente pensemos en el ejemplo del carro, aquí, siempre que haya una fuerza, entonces este carro va a tender a irse en movimiento, porque es una fuerza externa que le está haciendo a este carro. Ay, profe, mire, ese señor se cansó de hacer fuerza y no empujó, porque la fuerza no es suficiente para mover el carro. Pero si llegan 2 personas o si llegan 10 personas, seguramente el carro ya se va a empezar a mover. Recuerden que la fuerza es directamente proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a la masa. Y la última dice, la tercera ley de Newton, cuando una fuerza determinada actúa sobre un cuerpo, este reacciona con una fuerza de igual magnitud. Es decir, que si yo hago una fuerza de 50 newton hacia la pared también me va a volver 50 newton, pero en sentido opuesto. Espero que les hayan gustado los videos. E igual en internet encuentran un montón de videos más por si quieren verlo. Como siempre, chicos, viva Jesús en nuestros corazones. No se les olvide hacer el quiz. No se les olvide siempre darle gracias a Dios por el día que les da de vida y por la familia hermosa que tengan. Dios me les bendiga.